Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Molt bona nit, estimats oients i seguidors de Camí a l'èxit. Un altre cop estem aquí i comencem amb el programa y como ya os habíamos prometido, cada mes nos visita Carlos Villarrubia, nuestro queridísimo amigo, compañero, sabio. Y hoy vamos a hablar de un tema que es el arte de conversar, y todas sus vertientes que yo no le veo fin. No sé tú qué pensarás. Sí, tenemos una geografía inmensa a nuestro alcance que precisamente no desarrollamos porque empezamos por no conversar. Aparte de no conversar exteriormente, por no conversar con todos los seres que nos habitan, con todo lo desconocido que nos habita. Y por tanto, claro, esa carga, ese bagaje, ese equipaje que tendríamos de inspeccionarnos, de reconocernos, de vernos en múltiples espejos, que no sea simplemente el espejo del fotomatón, de abrirnos a esa mirada más radial. Cuando salimos al exterior salimos aparentemente muy vestidos, pero salimos desnudos porque salimos sin esa capa defensiva, sin esa barrera de defensas que sería el conocimiento de los diferentes seres, de los diferentes lenguajes, de esas geografías que nos acompañan y que tienen que ver con ese conversation with myself que decían los amigos compositores o decía el propio Alan Watts, ¿no? en sus escritos, a veces un poco llevados por los ácidos lisérgicos, pero bueno, no hace falta, con la química natural o con los desdoblamientos místicos también son necesarios. Cualquier útil natural, sobre todo, es necesario para alcanzar esa posible clarividencia, ¿no? Que es la certeza que da una cierta luminosidad que solo se alcanza a través de la exploración interior. Y es entonces cuando de repente ya no necesitas llamar a ninguna puerta cuando sales al exterior, porque te das cuenta que la realidad en general está deseando conversar contigo, interactúa contigo. Se produce no el Internet de las cosas, sino el Internet de las personas, el Internet del cosmos, en el que ese ir y venir de fluir de contenidos, de energía, se produce de forma natural y eso produce una explosión, realmente una explosión cósmica de miles de conexiones naturales que hace que tú te sientas multiplicado, reconocido y que incluso puedas dar soluciones a los demás y puedas encontrar soluciones para tus posibles dilemas en ese contraste. Una pregunta. Cada día, cuando nos levantamos por la mañana, que ya somos conscientes de que estamos despiertos, ahí empieza una conversación. Esa conversación la tenemos con nuestro interior. No creas, a veces nosotros salimos huyendo de nosotros mismos, es algo que ocurre, sí. Y nos aturdimos y en eso están las agendas, los planes, los controles. Ahora también nos quieren controlar, que está muy bien, la aspiración médica de controlarnos a cada palpitación, cada cosa desde el exterior, pero tanto control, tanta fantasía esta orwelliana del gran hermano está muy bien para un formato televisivo, pero no está bien para que nos condicione la vida, porque la vida es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de saber perder el tiempo. Esa maravillosa sensación de pereza, la dulce pereza que da el conocimiento, de abandonarse, del no hago más nada, del estar pensando un poco en las telarañas, en las musarañas. Ese pensar en esas telarañas, en las musarañas, hace precisamente no perdernos en los laberintos, hace precisamente encontrarnos de forma casual, azarosa, con respuestas que no encontraríamos. Es parecido a lo que comentábamos a micrófono cerrado respecto a los paseos. Sí. Sin ese paseo por las arboledas, por los espacios naturales, sin esa interactuación también con el diálogo del olor que te proporcionan las flores, de la memoria que te proporciona el canto de un pájaro, cualquier cosa, cualquier pequeño detalle que hace que tu memoria se ponga en funcionamiento, es lo que también te va abriendo unas ventanas en el interior para que descubras respuestas y sobre todo para que empieces a despejar problemas, un poco una cultura del problema que nos hemos prefabricado y que seguramente está en la raíz de muchos de nuestros males, ¿no? Una cosa, Carlos, ¿cómo podemos distinguir cuando hay esa voz interior que viene con la agenda semanal o con el problema habitual o con el que me pasa siempre lo mismo y tal, con lo que de verdad es pura sabiduría que te llega desde el alma, se podría decir, desde... Sí, bueno, el cerebro, el alma, yo creo que está todo lo mismo, ¿no? Es el mismo ente general y universal que nos regula. Dejar que nos regule, poner el piloto automático. Yo siempre recomiendo poner el piloto automático. Nunca he funcionado mejor en mi vida que cuando he dejado el piloto automático funcionando,
hay como una especie de ordenador fantástico, un ordenador que no agota nunca su memoria dentro de nosotros y que además cuando falla en un determinado espacio aparece enseguida al rescate otro punto exterior y que se divierte mucho si le dejamos trabajar, si dejamos que esa inmensa capacidad que tienen nuestras neuronas de producir espacios, de generar espacios, de tejer arboledas universales y mentales, lo dejamos hacer, no lo coartamos, no podamos. Yo creo que somos muy expertos en podar, digamos, nuestra planta interior con demasiada facilidad y con demasiada ligereza y no la dejamos crecer, no la dejamos ofrecer esos frutos espontáneos que nos sorprenderían las capacidades que tenemos y que no utilizamos. Yo pienso que en este caso lo que no sabemos es escuchar, entonces. Hombre, porque escuchar es acercarnos a la verdad. Y aunque ya es verdad que las verdades son muy relativas, pero el aroma, por lo menos, o entrar en la piel de la verdad, es definitivo. Primero para tu curación como persona y segundo para precisamente saber deslindar de todo lo que se acerca, cuál es lo verdaderamente esencial y cuál es lo pasajero, qué es lo que tiene un efecto espejismo y qué es lo que tiene un efecto fundacional dentro de lo que pueda ocurrir en tu vida, qué es lo que te va, por ejemplo, en el amor, qué es lo que te va a deslumbrar y qué es lo que te va a revolucionar, qué es lo interesante del amor, que te revolucione, que te cambie de arriba abajo, ¿eh? Más bien que te cambie de arriba abajo, que haga enfocar, que mueva la cámara y en vez de enfocar en este punto, que la realización, digamos, universal del mago universo o de la magia del cosmos, de la galaxia que nos ordena o que nos sugiere, establezca otro punto, otro picado de plano, ¿no? Otra proyección nuestra que nos sorprenda a nosotros mismos, ¿no? Es decir, pues este era mi lado bueno, ¿no? Pues resulta, mira, que hay otro lado que no has explorado que puede ser mejor, ¿no? Que aparece cuando sueltas. Claro, cuando sueltas, siempre cuando te desprendes. Sí. El secreto es desprenderse. Ten en cuenta que nosotros somos un volcán de energías afectivas, tremendo, arrolladora, capacidad de levantar la tierra del suelo. Sí. Pero eso lo tenemos reprimido. Por eso entonces muchas veces cuando lo dejamos escapar, a veces se aprisiona tanto, se condiciona tanto que explota de forma desproporcionada en el momento menos oportuno. Y por eso no acertamos nunca a decir las cosas en el momento que tenemos que decirlas, porque no conversamos con nosotros mismos y por lo tanto somos luego incapaces de pensar que cuando estás conversando con los demás tienes que estar a ritmo, tienes que estar a compás, es una orquesta. Entonces tú no puedes, por muy virtuoso que seas, ir con el violín y estar tocando a la hora Malikian, porque resulta que el otro está en otro asunto. Sí. Está todavía afinando la guitarra. Entonces claro, es cuando tú eliges quedarte o no de según qué lugares, por ejemplo. También sí, tendría relación con eso, claro, ¿no? tiene que ver con los lugares. Hombre, yo creo que al menos si no veo una percepción, una voluntad de capacidad de integrar, evidentemente yo sigo explorando en otra dirección. Porque hoy no se puede hacer nada, ni hoy ni nunca, ninguna tarea nuestra es ajena a la de los demás, ¿eh? Uh-huh. Por eso yo lo que le recomiendo a la gente cuando te pide soluciones personales, digo, no hay, la única solución personal está en ser consciente de que tú no tienes solución, porque no la vas a encontrar, y tu única solución está en la disolución en los demás. Sí. En la famosa ya teorías de la liquidación, mucho tiempo ya de la filosofía que se han utilizado, pero bueno, más con un elemento más práctico en lo que es la vida moderna, la vida actual. Es decir, a mí nunca me ha funcionado mejor la vida que cuando me he ocupado de los demás y me he olvidado en absoluto hasta del último papel que tenía que hacer con el banco. Y luego en un momento del día, bueno, voy a ir al banco. Y ahí sale todo bien. Y sale todo. Y sale todo. Porque lo que tengo que hacer es lo otro. O sea, si estamos en la vida, estamos para ocuparnos de los demás. Para dar sin esperar claro, nada para a dar cambio. sin esperar nada a cambio. Y luego la vida nos proporciona lo necesario la para... vida te lo devuelve en unas proporciones que eres incapaz de digerirlo. Te decir, bueno, vamos a ver. La vida es como aquellas abuelas que había, ¿no? Que ibas de invitada a su casa y decía, no has comido nada y tienes que comer más y tienes que comer más. O sea, es tan agradecida la vida que te ofrece si tú lanzas una semilla, te ofrece un jardín entero. Es muy agradecida. La vida es un campo de felicidad.
El problema es la batalla que existe en estos momentos, tanto en el pensamiento, primero, de que lo que se ofrece como felicidad es una felicidad prefabricada. Digamos, es una felicidad que se queda en el zaguán, en la entrada. Sí, sí. Porque tiene miedo que si pasa a la inmensa casa de la felicidad, al inmenso palacio de felicidad que llevamos dentro, todos los controles se desborden. Sería una auténtica revolución. Claro. Todos los controles se desborden. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, desde los medios, desde todo el punto de vista cultural, los mensajes son desde hace mucho tiempo apocalípticos. Ayer comentamos en una tertulia pues, que habla que si el mar en 50 años nos llevará adelante, que si los... Bueno, o sea, es decir, no hay un mensaje a favor de vida, ¿no? Y si lo hay es a favor de 4 consignas, una pancarta, que pueden ser lo que hemos hablado otras veces de los gurús, de los patriarcas, de miles de historias, en la que tienes unas referencias muy cuadradas, en decir, sí, todo lo puedes alcanzar, pero pasando por esa puerta que ahora vemos ahí, ¿no? Pero no busques otro sitio, por esa puerta ya está bien. No más para que tú tengas, pues dicen, el control. ¿Pero qué control? La felicidad está en el descontrol. Sí, yo te doy la razón. Y me pregunto también si es cuestión de tiempo que te des cuenta de eso, o si la juventud de hoy en día ya lleva algún gen integrado de forma diferente. No, yo creo que lo que hay que hacer, cuando hablan en los programas políticos, en todo esto de cómo evoluciona la sociedad, está muy bien, los derechos sociales, pero la gran revolución que hay que hacer hoy es la revolución de los contenidos. El otro día se hablaba también en otra tertulia de los problemas de controlar el Internet, de tal, pero controlar el Internet no hay que controlarlo. Lo que hay que educar, lo que hay que proyectar es que la gente que lo utilice precisamente viaje por esa fantástica red y lance contenidos creativos, generativos, impulsores de la vida. Es todo lo contrario a lo que nos ocurre desde hace mucho tiempo, sobre todo en esta civilización occidental que está en clara decadencia, en una clara autodestrucción, en lo que eran sus valores, ¿no? Es que lanzamos unos mecanismos destructores, es decir, utilizamos un sentido del humor agrio, ácido, poco creativo. Nuestro éxito se basa más en el fracaso de los demás. No hacemos más que crear 40 principales, 50 los 10 mejores, el top, la voz no sé qué, el otro qué tal, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que yo. Es decir, el escenario de la colaboración no se establece. Entonces, no hay satisfacción si no hay satisfacción en la gente que te rodea. Tu verdadero éxito es el éxito de los demás, ¿eh? Ese es el verdadero éxito. O sea, la contribución que tú puedas hacer al éxito de los demás. Ese es el éxito que produce en tu interior. Y ahí lo importante, cuidado, en lo interior y en el funcionamiento de tu organismo. En el momento que tú estás haciendo, yo en el momento que en mi vida me dejé guiar por, digamos, los consejos más prácticos, que incluso me llevaban a ganar bastante dinero, haciendo producciones, etcétera, lo que fuera, bien, podía ingresar más dinero, pero mi cuerpo funcionaba fatal. Y entonces ahora, en la época esta que estoy haciendo lo que quiero, o algo parecido a lo que quiero. Y haces un montón de cosas, ¿eh? Y un montón de cosas. Digamos, mi metabolismo está en una revolución de tal manera que duermo en cualquier rato que pueda hacer. He bajado kilos sin hacer régimen, de una forma normal. Mi cuerpo se ha deshinchado, va tomando otra perspectiva, pero no porque haya seguido ningún plan, he seguido el no plan. Es que ni me he preocupado de eso. Y de repente pues he empezado a notar pues que el cinturón lo tenía que apretar y lo he empezado a notar. No es que eso sea mejor ni peor. Lo importante del asunto es que en una dirección o en otra, corporal, mentalmente, la gente produzca lo que estamos haciendo, un cambio real. Y ese cambio viene por una revolución de contenidos. En España se ha hablado mucho de la transición. Falta una transición emocional, aparte de la transición, porque no hemos hecho una revolución burguesa ni hemos hecho una revolución industrial. Y esto se nota en las estructuras sociales, ¿no? Hay poca permeabilidad entre las clases sociales y aunque todo el mundo esté hablando del concepto de igualdad, en el momento en que una persona intenta
de ese cubilete con 10 rotuladores, simplemente coger 2, el que tiene los 10 te dice, mucha igualdad, pero yo me quedo con los 10. Sí. Eso está pasando en España No hay ahora. colaboración, no hay cooperación. Entonces está pasando en España, en Cataluña, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí, Esto ni las autonomías ni las nacionalidades lo corrigen. Es un mal general. Sí. Es un mal de concepto. ¿Por qué? Porque no hay una revolución de contenidos. Porque en la sociedad no se ha instalado la idea de que tenemos que compartir, pero no compartir desde un lado de una fantasía comunista o ácrata, etcétera, de compartir por el hecho real de que nos viene bien compartir, de que a ti el convivir, aunque tú vivas en una zona súper residencial fantástica, en la Castellana, te tiene que doler cuando vas 500 metros más allá y ves el barrio de Tetuán, por ejemplo, ¿no? O cierta cosa del barrio de Tetuán. Te tiene que repeler a ti mismo, eso. Si no te repele, es que algo te pasa. Y hay gente que ni siquiera se acerca, que da No, media ni vuelta. se acerca o le da la media vuelta sí. o simplemente le repele, digamos, la presencia esa. Pero está eso conviviendo existe. al lado nuestro. Sí. Como cuando vas por las calles de Lima, bueno, eso en la ciudad latinoamericana lo ves muy bien, que pasas del barrio de Miraflores pues a los inmensos kilómetros de cabañas y de chocillas sí. o de lo más pobre. Sí. Bueno, en las relaciones personales se está viendo también, es decir, muchas veces cuando viene el emigrante o la emigrante, pues tiene que ir en algunas ocasiones al mundo marginal, si entra dentro de la sociedad aparece como amante, si esa mujer luego en el fondo se instala como mujer, siempre está la sospecha de que ha cogido o ha captado a la persona. Por interés. Es decir, en principio, esa procedencia ya la marca como con una cruz. Sí, sí. Y eso es que algo dentro de nosotros no ha ocurrido. Y los contenidos que se están dando desde todos los lugares, aparentemente más conservadores, menos conservadores, más liberales, etcétera, sí hablan de unos lenguajes consigna. Todo el mundo habla de la igualdad, de todo esto. Pero claro, no existe. Por ejemplo, en el lenguaje amoroso todavía estamos en esa historia de que ahora los roles están un poco... se está produciendo una especie de sustitución de lo que es el amor en sentido amplio por un sexo rápido, incluso en personas mayores o de otras generaciones, en la que se cree ver una revolución en eso, y que ves en la persona que lo está planteando, que lo está haciendo como un ejercicio de superación personal, sí, porque en el momento que le dices que no, ya no lo vuelve a intentar otra vez, porque te das cuenta de que es ficticio, de que no es lo que necesita, ¿no? Se está instalando también la idea de que el lenguaje romántico, de que lo romántico no sirve. Bueno, que yo sepa, en el ambiente amoroso no hay nada más deseable por las personas que el ambiente romántico. Pues sí. Pues sí, aquí, ahora y siempre. Yo, y todavía ahora estoy más, ¿no? Y todavía ahora más. Entonces, claro, sin embargo, esos contenidos no. O sea, no son prioritarios dentro. Si se hacen contenidos, fíjate, como en programas, por ejemplo, que yo respeto mucho, que son como Cachitos, etcétera, tal, pero hay esa desliz satírico sobre formas de contenidos que claro, digo, bueno, vamos a ver si alguna de estas canciones pervive en el tiempo mucho más que un producto. ¿Con qué derecho sociológico estás haciendo esa pirueta, digamos, riéndote, porque en el fondo riéndote de ese artista? Si Botones está cantando Quijote Sancho de esa manera, resulta ser que Quijote Sancho se ha vendido a millones de discos en todo el mundo, y se sigue cantando, y en televisiones como la rusa se sigue dando como tal. ¿Te tienes que reír de eso? No te tienes que reír de eso, ni bueno, muchísimo pues entonces, menos. Claro, ¿cuál es tu fondo de superioridad? Fíjate, hay un fondo de superioridad en todo eso, que aparte de que bueno, el formato sea muy, muy bien elaborado, muy tal cosa, pues es un sentido que traslada una gran incultura, ¿no? Pues como todo esto, el concepto del vintage y compañía. No hay ni vintage ni nostalgia. En el momento que lo colocas en la nostalgia, lo colocas en un tren en vía muerta. Hay memoria. Y las melodías, cuando tú escuchas Moon River o Extraños en la noche, se escuchará, si tenemos nietos, nuestros nietos, y lo seguirán escuchando, porque es un clásico. Y a lo mejor coges un producto de ahora, que parece muy moderno, y no lo escuchan dentro de 3 meses. Durará lo que dure, ¿no? En la literatura pasa lo mismo en todo. Sí. Es decir, las cosas esenciales son clásicas y duran toda la vida. Una cosa, Carlos, ¿tú crees que... A ver, yo por lo que pienso también, no hay ningún líder en estos momentos. Para mí el liderazgo tendría que ser una cosa completamente diferente a la que tenemos. ¿Cómo podríamos conseguir, o de qué forma, o si crees que en algún país a nivel mundial hay algún
una especie de gurú, que no le llamaría así, que tuviese estas peligroso, capacidades es peligroso. de cambiar. Yo creo que es una tarea colectiva, que empieza desde abajo, empieza en el sentido de lo familiar, empieza también en el sentido de unos valores de amistad, de amor, de compañía, pero es muy difícil, en el momento en que te eriges como conductor de un grupo, ¿no? A mí me han llamado muchas veces para eso y siempre salgo corriendo, porque digo, yo ayudo a lo que es a nivel particular, pero si hay un principio que me han enseñado los magos de todas partes: nunca puedes hacer beneficio de algo mágico, nunca, porque en ese momento el principio de magia se desvirtúa. O sea, tiene un efecto doble. Produce un efecto de éxito inmediato, sí, pero produce un efecto de destrucción personal a la larga. Porque claro, la verdadera magia, cuando se produce, no es en el resultado, que es lo que pasa ahora con estos libros de autoayuda. Sí, sí, es decir, sí. Cuando dicen, no, es que hacemos un resumen de frases de Platón, Aristóteles, Buda, dice, todo eso está muy bien, pero no sabes que cuando hicieron Platón, Aristóteles, Confucio, etc., las cosas, lo hicieron. Lo que ellos intentaban no es que tú te quedaras con la frase, sino que aprendieras o desarrollaras el método para alcanzar tus propias frases. Con lo cual es el proceso, que es el que tú cortas, que es el que evitas. Sí, que te quedas con la frase. Que es el que tú con ese Reader Digest, con esa especie de puré, ¿no? De batido, de granizado, de pensamiento, que hay mucha moda de ahora hacerlo. Yo por eso en mis libros no pongo citas de experiencias personales. Pero no pongo citas. No, yo pongo pensamiento original. Es verdad que ese pensamiento original, hombre, producto de las lecturas también, claro, y de la experiencia, claro, sí, pero no calco una frase ni la mezclo con otra, porque me parece primero un fraude. Primero un fraude total, primero un fraude como autor, pero fundamentalmente un fraude por el procedimiento de pensamiento. Es decir, las cosas, lo importante de la vida es el proceso, no el resultado. Lo que decía Borges, ¿no? Decir, busca por el placer de buscar, nunca por el de encontrar. O sea, el verdadero hallazgo está en la búsqueda, y en esa búsqueda es donde vas precisamente a ir desarrollando los matices, las maravillas que puedas ir encontrando. Te pasa en el amor, te pasa en el trabajo, te pasa cualquier cosa. Empiezas un proyecto, mucha gente dice, no debes lanzar los proyectos. No, yo en eso me acuerdo, un buen consejo de Teddy, le decía, no, hay que lanzar el proyecto, porque es verdad que el proyecto luego a lo mejor no sale, pero tiene un efecto de bola de nieve que va cruzando por la montaña. Entonces tú verás que yo en la red, nada más que hay el primer principio, salvo que otras personas que estén involucradas en el proyecto me digan que no, yo ya lo lanzo. Sí, porque eso tiene un efecto expansivo. Sí. Tal es el efecto expansivo, que por ejemplo ahora me está pasando con el proyecto de América, que basta lanzar lo que está muy incipiente, ya algunos de los personajes citados ya se han puesto en contacto. Claro. Porque hay una llamada. Y hay una llamada a decir, hey, que estoy dispuesto a afrontar esta historia. Hasta que se plasme. O estoy dispuesto a hacer esta otra cosa. Entonces empiezas a recibir energía, porque te estás comunicando. No estás poniendo un cartel para promocionarte. Estás comunicándote con todo. Y eso tiene un efecto en la red mágico también, porque la red sí tiene un lado mágico, que al ser universal, en realidad es como si estuvieras haciendo una oración al universo y dice, hey, que estoy haciendo esto, que estoy metido en esta historia, que voy a aparecer en esta entrevista, que vamos a hacer esta cosa, que voy a hacer otro, que ahora se me ha ocurrido esto. Y ¿por qué? Porque estás dialogando ya, estás conversando. La red es un modelo de conversación, no la del Messenger. No, porque es una conversación encriptada. Es la conversación sin aparentemente un interlocutor que te esté escuchando, guiando. En esa interlocución con el infinito es donde te encuentras las sorpresas, los momentos talismanes donde aparecen esos resortes que te hacen saltar o que te van a llevar a ese lugar, a encontrar lugares que jamás hubieras imaginado. Ni siquiera el lugar que tú pensabas al principio que llegarías. Es que eso es lo interesante. Que te llevan a otro completamente. Claro, y aferrarse a algo eso es lo interesante. Es lo peor. Sí. Yo ya te digo que lo que he aprendido con la edad y cuando realmente las cosas me están funcionando maravillosamente desde hace un tiempo, es el dejarme llevar. El dejarme llevar, no de forma irresponsable, sino dejarme llevar por un raíl, lo que llamo siempre el viaje del deseo, haber deseado una cosa mucho tiempo, un espacio, generarlo con el propio conocimiento y con ese deseo, saber prescindir de ello, abrir espacios, moverse, despreocuparse del tema y dejar que el universo trabaje, porque es nuestro aliado.
Es muy difícil, es confianza total, ¿eh? Eso Sí, es confianza entonces sí, plena, ya es confianza ¿eh? total. Ahora sí yo, A la eso sí, mínima duda. con perdón del universo, lo he alcanzado. No sé cuánto tiempo me dejarán en este No le patio. pidas perdón, porque si te lo otorga es porque ya te Claro, lo mereces. en este patio, pero Eso te aseguro seguro. Sí. que no es una percepción nacida de ningún colocón personal. O sea, es una percepción nacida de las pruebas que De te la va vida, ofreciendo, sí, que sí, te va sí. ofreciendo el camino y del efecto que produce un poco lo que estás haciendo los demás. Entonces, eso lo que intento también trasladar cuando comunico con la gente y que pongan esos afectos en acción, que pongan todo eso en funcionamiento y que de alguna forma sepa que no estamos solos, que estamos en conversación absoluta, que salgan un poco de ellos mismos, que después de reconocerse y de pasearse un poco por su casa interior, abran bien las ventanas, que no preocupa, que no van a entrar los ladrones, ¿no? No, al No, contrario. el peor de los ladrones somos nosotros mismos, porque nos Sí. robamos nuestra propia vida. Nosotros nos robamos muy Nuestra a menudo nuestra felicidad, propia nuestra vida. vida, sí. Nos escamoteamos nuestra propia vida. Y entonces, en un momento determinado, en periodos vacacionales, en momentos expansivos, cuando ya nos falta poco, pues tiramos la casa por la ventana porque nos damos cuenta que nos hemos robado nuestra propia vida. Y a veces no hay tiempo tampoco. Y ya entonces no nos sí que no hay queda. tiempo. De la otra manera tienes todo el tiempo del mundo, porque Sí. la vida te va a dar todo el tiempo, va a respetarte en enfermedades, en lo que puedan ser enfermedades, Sí, en sí. lo que fuera tu programa vital, para que tú realices todo aquello que de alguna forma has interactuado con la vida. No tendría sentido si no. La naturaleza genera en ti unos deseos que te dejará cumplirlos, como es el ciclo natural, salvo Sí. que tú seas tan cegato, tan brutal que los cortes o te autopodes o autoliquides, ¿no? Pero también te hará asomarte al precipicio y ver el abismo. Incluso todos los descartes afectivos, todos los desplantes, te das cuenta que todas las, por ejemplo, la mujer que aparece por tu camino, las que van apareciendo, si te dan en alguna forma ese juego de ajedrez, es porque te van ofreciendo, y aquí no te quedes, tío, y por ese otro lado, ¿no? Yo a veces digo que estoy muy atenta a las señales. Exacto, y son señales, sí. aprendí a mirar, a observar con atención Son señales el momento. todas. ¿no? Puede Y- aparecer, qué sé yo, una lagartija que aparece en un Sí, momento sí, determinado, sí, que te sí. recuerda a la que veías en un jardín hace tiempo. Síguela en ese momento, síguela, te está marcando Un un camino nuevo, camino. sí. Son señales, Una bueno. respuesta, algo que te hace abrirte a Sí, es lo que la ciencia, otro... fíjate, la que puso en marcha Humberto Eco, aquí Miquel de Moragas y compañía, la de la semiótica, no hace más que seguir los mapas de la intuición, ¿no? Pues sí. Las señales, luego eso lo codifica, lo transforma en unos carteles, en unas historias, en unos códigos para que nos entendamos, en líneas de metro, en señalíticas que se llama, pero en realidad no hace más que seguir esos caminos de la intuición que son los que verdaderamente responde la percepción visual e interior de la persona. Por eso para mí, y ahora pongo un poco de mi parte, ha sido siempre tan importante el tema de la radio, la comunicación por radio. Claro, la radio invita porque hay mucho, una claro. especie de... Yo siempre pensé en ese efecto mariposa o en la piedra que lanzas y va abriendo... Ten en cuenta dentro que del mar. la forma más, bueno, que nos la volvieron a reelaborar los latinoamericanos, los grandes escritores latinoamericanos, pero aquí lo teníamos los procedentes sobre todo de la escritura norteña, los Cela, los Cunqueiro, los Torrente Ballester, es decir, la narración como esa piedra del círculos concéntricos. Tú lanzas un pequeño input y a partir de ahí, como cuando lanzas la piedra en un pozo, pues va haciendo... Entonces va Nunca generando... sabemos a dónde llega, va generando pero hay una 300.000 onda círculos, expansiva. claro, 300.000 círculos. Pues nada, Carlos, gracias de nuevo por la Gracias a ti compañía, y a- por y a el Cul- aprendizaje y que a hago a tu Cultura lado. FM, ¿no? Y seguiremos indagando y hurgando en la superficie para que la gente descubra que tiene una segunda piel emocional y que tiene que ejercer la caramba, que tiene que volver a esa feliz. travesía de la humedad que merece la pena, que la vida es un espectáculo fantástico. Pues hay que creérselo y confiar en ella, que sí que está ahí para nosotros. Ahí Gracias, estaremos. Carlos. Gracias a ti. I això ha estat tot per avui. No t'oblidis de ser feliç. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.